Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que habla así? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar pecados? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios, al compartir de las Sagradas Escrituras. Hoy meditamos San Lucas 5, 17 al 26. Los fariseos, escribas, saduceos, le hacían siempre la guerra a Jesús. Y un día, cuando Jesús va a sanar a una persona paralítica, va a sanar a una persona enferma que le traen en una camilla, Jesús le sana el alma y le perdona los pecados. Y después le sana el cuerpo, le cura de la enfermedad. Cuando Jesús levanta al paralítico no hay problema. Pero cuando Jesús le perdona los pecados, vienen los problemas. De una vez dijeron: Dios solamente puede perdonar pecados. Pero con este evangelio, Jesucristo le da una lección a aquellos que dicen que un hombre no está autorizado por Cristo para perdonar pecados. Aquellos que dicen que debemos ir a confesarnos a la pata de un palo. Aquellos que dicen que debemos ir a confesarnos directamente con Dios. Según la palabra de Dios, nosotros los católicos, obedientes a ella, nos confesamos con un ministro, con un sacerdote, cumpliendo lo que Jesús dejó, que a los hombres sí se les daba el poder de perdonar los pecados, y lo vamos a ver en la Biblia. Según personas dicen que eso es imposible. Vamos a ver este compartir donde vamos a aprender con la Biblia, donde el hombre tiene poder de perdonar los pecados, según Cristo, por el mandato que dio y por el don que nos ha regalado. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del primer libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque se le dará la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón opacado: ánimo, no teman. He aquí que viene su Dios, vengador y justiciero. Viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán,
ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 84 vamos a responder todos. Nuestro Dios viene a salvarnos, todos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, aleluya. Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo colgaron en la camilla y se pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo su pensamiento, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando la palabra de Dios. Hoy San Lucas 5:17. Solo Dios puede perdonar los pecados, es el pensamiento de los fariseos y de los escribas. Cuando Jesucristo le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, por allá resuenan, por allá gritan, por allá hablan los fariseos diciendo: no señor, no señor, no hombre, no puede perdonar los pecados. Cristo es un hombre y no puede perdonar los pecados. Mire, yo le doy gracias a Dios porque existían estos fariseos en ese momento y levantaron la voz en contra de Jesús, porque pensaban en su interior en contra de Jesús. Porque si no hubiera sido así, hoy día los protestantes, nuevos fariseos, tendrían razón en decir: un cura no puede perdonar pecados. Es lo mismo con otros personajes. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, el ministro, hacía la expiación. Por lo menos podemos ver en Levítico 5:5, para que ustedes observen que era el ministro el que hacía la expiación, perdonaba los pecados en el nombre de Dios, estaba permitido y lo hacían. Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, no va a ser la sangre de un animal, sino va a ser un ministro consagrado. Levítico 5:5, escuchen. En todos estos casos, el que cometió el pecado confesará primero su delito. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará ante Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. En el Antiguo Testamento le estaba permitido al ministro hacer la expiación por el pecado. El sacerdote era el que recibía la ofrenda y perdonaba el pecado en el nombre de Dios. Los fariseos no querían aceptar que Cristo fuera el que perdonara los pecados. Si en el Antiguo Testamento se ofrecía un animal para el perdón de los pecados, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, se ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. En Levíticos capítulo 16, versículo 32, Levíticos 16:32, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre,
hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las cítaras y por el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será una ley perpetua. En el Antiguo Testamento se hacía la expiación por el pecado a través de un sacerdote, pero acompañado de una ofrenda, de un sacrificio. Era la manera. La gente no estaba acostumbrada a ver a un hombre decir: se te perdonan los pecados. Cristo inaugura el sacramento de la confesión. Lo instituye. El sacramento de la reconciliación. Y cuando Cristo lo restituye, lo constituye, lo inaugura, ya no se va a necesitar de una oveja, de una cabra, de un animal, de un pichón que se sacrificaba, se recogía la sangre y se rociaba a la gente para el perdón de los pecados. Con el Nuevo Testamento, Cristo se ofrece con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad, y instituye el sacramento de la reconciliación. Ahora, ¿cuál es el problema del Evangelio? ¿Cuál es el centro? Que los fariseos, cuando escuchan a Jesús instituir el sacramento y decir: se te perdonan los pecados, dicen: no, Señor, solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Dejó a los sacerdotes que ofrecen un sacrificio, y los sacerdotes rocían al pueblo con la sangre, y esa es la manera del perdón de los pecados. No estaban acostumbrados al nuevo rito de la expiación, que en el Antiguo Testamento era un sacrificio, en el Nuevo Testamento es un ministro dando la absolución. Y por eso dicen: los hombres no pueden perdonar pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo, se llamaban fariseos, los que estaban en desacuerdo de la confesión. Hoy día no son los fariseos, hoy día son los protestantes. Los protestantes dicen lo mismo que los fariseos. Dicen: un hombre no tiene poder para perdonar los pecados. Que usted va a ir donde un sacerdote, se va a arrodillar, le pone la mano en la cabeza, le hace una oración y así se le perdonan los pecados. No están de acuerdo los protestantes. Que usted vaya donde un ministro y le diga sus pecados con un hombre que es más pecador que usted, no están de acuerdo los protestantes. Es más, los protestantes no se confiesan. Los protestantes se creen salvos. No reconocen sus faltas unos con otros, sino directamente con Dios. Señor, perdóname. Si el perdón del Antiguo Testamento lo tuvieran los protestantes, debía haber un sacrificio que no lo ofrecen. Debían echársele la sangre, la aspersión, que tampoco lo tienen. Entonces, el rito de perdón que tienen los protestantes no es válido, porque no es bíblico eso de que voy directamente a confesarme con Dios. Oh, Señor, yo pequé, yo cometí un error, perdóname, Señor. No, no es la manera. La manera es la del Antiguo Testamento, a través de un animal que se ofrecía, se quemaba, se comía y se rociaba al pueblo con la sangre, o la del Nuevo Testamento que Jesús instituye, donde deja los ministros. Miren, uno de los sacramentos, escúchenme bien y presten atención, uno de los sacramentos más atacados por el diablo se llama la Sagrada Confesión. Primer lugar, es atacada para nosotros los sacerdotes, porque usted no me va a creer, pero es el sacramento más duro y más difícil de practicar para un sacerdote.
A los sacerdotes del siglo XXI les cuesta mucho confesar. ¿Sí, señor? Y por eso hay tan pocos confesores, porque el diablo les lanza a los curitas y a los sacerdotes la pereza para que no confiesen, para que no le absuelvan al pueblo de los pecados y para que el pueblo ande en pecado y no se le perdone. En primer lugar, aquí entre nos, no le digan a nadie. Es el sacramento más difícil porque es uno de los únicos sacramentos que no tienen un estipendio. En español, pues no se cobra por ejercerlo. Usted va donde el sacerdote, se confiesa y después de la confesión, si quiere le dice gracias al Padre y si no agarra y se va. Usted va a la Eucaristía, participa de la misa, si quiere mandar a hacer una misa, da una ofrenda, una colaboración, un estipendio y en la misa puede dar una ofrenda. Usted va al sacramento del matrimonio, le piden un estipendio, al sacramento del bautizo le piden un estipendio, al sacramento de la primera comunión le piden un estipendio, a cualquier sacramento. Pero al único sacramento que es totalmente gratuito, que no se cancela, que no se paga, que es uno de los más nobles, es el de la confesión. Escúchenme bien. Y como no se da un estipendio, es un motivo por el cual a los sacerdotes les cuesta mucho ejercerlo. Es más, hay padres que no confiesan y no confiesan porque tampoco se confiesan. Como sacerdote en la parroquia donde trabajo, me he puesto la tarea de confesar los días jueves. El que vaya a la parroquia, participa a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, ahí está el padre confesando. Hasta que no termine el último, no me paro. A veces duro 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas confesando y esa cantidad de gente llegando. Gente de otras parroquias, gente de otras comunidades, gente de otros sectores. Que usted le pregunta, ¿de dónde viene? De tal parroquia. ¿Y por qué no va? Porque el padre no confiesa. En primer lugar, a los sacerdotes no les gusta confesar. Segundo lugar, a los feligreses pues tampoco les gusta confesarse. Les da pena confesarse. Cometer pecado no les da pena. Pero ir donde el ministro a decir los pecados sí les da vergüenza. No, ¿cómo me voy a confesar yo? No, mire, yo no puedo decirle al Padre mis pecados, a mí me da vergüenza. Le puse cachos a mi mujer, le puse los cuernos, no. Mire, le fui infiel a mi marido, ¿cómo le voy a decir eso al Padre? No, ¿cómo le voy a decir que yo estoy robando a mi papá? ¿Cómo le voy a decir al sacerdote que yo tengo un enemigo, que yo fumo droga? ¿Cómo le voy a decir que yo veo pornografía? ¿Cómo le voy a decir que yo practico esto, que yo practico aquello, que yo he ido donde los brujos? No. El segundo problema de la confesión es que los curas no quieren confesar primero y segundo, que los feligreses tampoco quieren confesarse. Le da pena, le da vergüenza. El diablo le coloca en la mente y en el corazón a los creyentes el miedo, el susto. Y cuando van a confesar llegan sudando, llegan temblando, llegan asustados que no saben ni siquiera cómo confesarse. Yo le doy un consejo. Consejo para la gente que se confiesa. Cuando usted vaya a confesarse, agarre un papel y escriba los pecados, comenzando por los más difíciles o los más mortales y terminando por los veniales. Y cuando el Padre le diga los pecados, usted comience. Mis pecados son este, este y este. Porque si usted no lo hace, el diablo le quitará a usted los pecados de la mente y se los va a ocultar y usted no será capaz de confesar. Y cuando salga la confesión, usted va a decir, ay, mira, yo no dije esto, yo no dije aquello. Y eran los pecados más graves. En segundo lugar. En tercer lugar, la gente no se sabe confesar. Cuando la gente se va a confesar, no sabe confesarse. No sabe. Y llegan a confesarse. Y mire, yo se los comento y se los digo, y ya lo he hecho varias veces. Una de las cosas que a mí más me molesta cuando estoy dando el sacramento, por ejemplo, de la misa, es que la gente se ponga a hablar por teléfono, a mandar mensajes y a perder el tiempo. Que ande mascando chicle, que ande distraído. Otro en el matrimonio, que anden más pendientes de la foto que del sacramento.
en cada sacramento. Pero en la confesión, lo que a mí más me molesta es que llegue una persona a confesarse y en vez de confesarse el Padre le diga: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 10 años. ¿Cuáles son tus pecados? No, Padre, yo no tengo pecados. Eso es lo que a mí más me molesta cuando estoy confesando. Que llegue un penitente que no se sabe confesar porque no hizo un examen de conciencia y llegue donde yo esté y me diga: yo no tengo pecado. Mire, se lo digo, párese de esa silla y déle lugar a otro, por favor. Buenas tardes, Dios le bendiga, vaya para su casa. Si no tiene pecado, ¿qué va a confesarse? Pues nada. Pero resulta que dice que no tiene pecado porque sencillamente no sabe confesarse. Y cuando una persona no sabe confesarse, llega y dice: Padre, pequé en contra de Dios con todos los mandamientos. Y usted le dice: ¿y a cuántos mató? Uno de los mandamientos dice no matar. No, eso no hice. ¿Y qué robó? No, eso no hice. Y anda fornicando. No, eso no hice. Bueno, ¿y por qué me dice en contra de todos los 10 mandamientos? Aprenda a confesarse. Padre, yo pecado no tengo. Pues entonces, ¿para qué se va a confesar? Padre, ayúdeme, por favor, es que yo no sabo, yo no sé. Pues no le dio tiempo de hacer un examen. Mire, cuando usted se vaya a confesar, hágase un examen de conciencia. No se vaya a confesar de cualquier manera. Hágase un examen de conciencia. Ahorita, hoy, me voy a tomar este momento para leer algunas citas bíblicas que le van a ayudar para usted a hacer un examen de conciencia. Coja un papel ahí, agarre un papel. Agarre un papel, agarre un lápiz, para que cuando usted vaya a confesarse, sepa citas bíblicas. Usted agarra la Biblia, se sienta y empieza. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y usted lee, Primera de Corintios 6, 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de los cielos. Ahí hay una lista de pecados. Usted se sienta, lee la Biblia y empieza a reflexionar si es chismoso, si ha cometido alguno de estos pecados, y entonces dice: la Biblia dice que los chismosos no van para el cielo, pero es que yo no tengo una lengua, no tengo el don de lengua, sino que tengo una lengua que es un don. Virgen Santísima, eso hablo de todo el mundo. Anota en el papel: soy un chismoso. Estoy saliendo y estoy teniendo relaciones sin haberme casado. Relaciones sexuales prohibidas. Eso es la confesión. Necesita de un examen de conciencia. Y mucha gente, por no hacerlo, va a confesarse. Salió el padre a confesar y como paracaídas, ahí cae a confesarse. Y sin saber y sin haber hecho un examen de conciencia y sin sentir dolor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Otra cita bíblica, anótela, escríbala, que le va a servir a usted para que pueda hacer un buen examen de conciencia, para que pueda hacer una buena retrospección de todo lo que hace, cosas malas, y pueda mejorar. Gálatas 5:19, oigan, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, iras y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes,
Y usted se pone a sacar la lista, se rasca la cabeza y dice, naguará, yo tengo de esto, yo tengo de esto, yo tengo de aquello. Voy a mejorar esto y voy a mejorar aquello. Y escribe los pecados en un papelito. Y cuando usted va a la confesión, usted ya se hizo su buen examen de conciencia. O última, pues, otra cita bíblica que le puede ayudar para un buen examen de conciencia. Porque a veces nosotros los sacerdotes decimos, no se saben confesar y no le damos una herramienta a la gente para que se confiese. Para que usted tenga herramientas. Agarra la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 25. Ahí hay una lista de pecados. No digo que los cometas todos, pero digo que alguno de ellos ha de cometer, lo escribe. Es una ayuda para que usted lo tenga. Escuchen, Efesios 4, 25. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, que ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera le darán lugar al diablo. El que roba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrán algo que compartir con los necesitados. No salga de su boca ninguna palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace el bien a los que los escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos. Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 25 y siguiente. Usted no se sabe confesar, ahí está la lista de los pecados. Léala, examínela y hágase una buena confesión. No vaya a confesarse y le hace perder tiempo al Padre. No vaya a confesarse y el Padre ni entiende qué está diciendo. A veces la gente cree que la confesión es para irme a desahogar allá y ponerle las quejas al padre del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, del esposo. Si usted quiere ir a poner quejas, pida una dirección espiritual. Y en la dirección espiritual usted vaya y habla todo lo que quiera con el sacerdote. Y a veces usted se va a confesar y se pone a contar historias y cuentos y lo que hace es perder tiempo al sacerdote, que viene una persona atrás con ganas de confesarse. Mira, a mí me ha pasado. Cuando llega la gente a echarme cuentos en la confesión, cuando llega la gente a hacerme perder tiempo en la confesión, tengo una fila, la iglesia llena, esperándome los jueves. ¿Cuáles son sus pecados? Mire, padre, usted sabe, y empieza a hacerme cuenta. Y le digo, mire, un momentico, ¿usted vino a confesarse o dirección espiritual? Yo vine a confesar. Bueno, dígame los pecados. Padre, pero necesito que me escuche. Sí, lo estoy escuchando. Dígame los pecados. Cuando usted no hace un buen examen de conciencia, se va a confesar y a echar cuentos con el sacerdote y a hablar y a decir y a criticar, pero no se va a confesar. Y sale de ahí hasta peor todavía, porque contagia al padre y el mismo padre pone ahí a hablar con usted, cosa que no tiene que decir. Usted vaya a confesar, hágase una lista y váyase a confesar bien. Primero, los sacerdotes no les gusta confesar. Segundo, a los laicos no les gusta confesarse. Y tercero, no se saben confesar. Y cuarto, que vamos a meditar el Evangelio ahora sí, nos critican los protestantes porque nosotros nos confesamos. Nos critican los protestantes porque nosotros practicamos el sacramento de la reconciliación. Y este Evangelio, San Lucas, capítulo 5, versículo 17, vamos a buscarlo, nos enseña que es verdad, Dios tiene poder de perdonar pecados, pero Dios dejó ese poder a los hombres. Jesucristo lo dejó a sus apóstoles y eso ellos los ejercen. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Vamos a leerlo desde el 20. Vamos a leerlo desde el 20 porque es donde está la crítica de los protestantes a la Iglesia Católica. Primero, los sacerdotes no confiesan. Segundo, los laicos no les gusta confesarse. Tercero, no se saben confesar. Y cuarto,
con relación a la confesión, los protestantes andan criticando a los católicos y andan diciendo que es mentira que un hombre tenga poder para perdonar pecados, que es mentira que un sacerdote pueda perdonar pecados. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes van llegando a este compartir de la palabra de Dios, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Lucas 5, vamos a leerlo desde el 20. Ya saben lo que sucedió. Un paralítico, lo trajeron entre 4, no podían ingresarlo, le abrieron el techo, lo bajaron. 20, versículo 20. Viendo Jesús la fe de estos hombres, le dijo al paralítico. Miren que en este caso Jesús no sana al paralítico de inmediato. Jesús no lo levanta y le dice, párate, vete a tu casa, toma tu camilla. No. Jesús con este evangelio nos deja una buena enseñanza. Escuchen. Le dijo al paralítico, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Amigo, tus pecados te quedan perdonados. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te quedan perdonados, y los fariseos y los escribas estaban acostumbrados a ir al templo, a ofrecer un sacrificio, a encontrarse con un sacerdote para la expiación, y Jesús dice que Él puede perdonar los pecados, de inmediato, de ipso empiezan a reprochar en su mente a Jesús. Es lo mismo que pasa con los protestantes. Cuando encuentran a un sacerdote confesando, cuando encuentran a un sacerdote impartiendo el sacramento de la confesión, dicen, un hombre no puede perdonar los pecados. Un hombre pecador no puede hacer eso. Los curas, venga para echarle el cuento de los curas, son esto y esto. ¿Y cómo se le ocurre a los curas perdonar los pecados? Es la misma historia, el mismo cuento, pero con otros personajes. Los fariseos tomaron la misma postura que toman los protestantes, o los protestantes toman la postura que tomaron los fariseos. Y escuchen, de inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Qué blasfemia? Mentira. Eso es mentira. Que un hombre perdone pecados, eso es mentira. Mentira de los curas y de la iglesia católica que se pueden perdonar los pecados. Eso es falso. Así piensan los protestantes. Es lo mismo. Por eso ellos no creen y nunca creerán en la confesión. Porque se comportan como los maestros de la ley y se comportan como los fariseos. Para que a usted se le quite esa duda, yo se lo voy a mostrar con la Biblia, donde Jesús dejó el poder de perdonar los pecados. Ya se lo muestro. Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Es lo que dicen los protestantes. Un hombre no puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede liberarnos de nuestros pecados. Solo Dios. Ya, un momentico. La Biblia dice que ese poder se lo dejó a los hombres. La Biblia dice, protestante o católico que no crees en la confesión, que los ministros consagrados pueden ejercer el perdón de los pecados. ¿Cómo la ve? Te lo voy a mostrar. Habla la Biblia, léala conmigo, para que no te engañen. Para que no te pase lo de Kung Fu y andes confundido por ahí. Oigan, solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Jesús leyó sus pensamientos y le dijo, ¿por qué piensan así ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Mire, el versículo 24.
Lucas 5:24 tiene la clave de este evangelio. Tiene el centro del evangelio. Pues sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Versículo 24. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Los fariseos decían que el poder venía de lo alto para perdonar pecados. Y Jesucristo dice, el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Padre, pero el Hijo del Hombre es Cristo. ¿Sí? Pero el Hijo del Hombre es otro hombre. ¿Sí? Ahora, si el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, les voy a mostrar con la Biblia al Hijo del Hombre, a Jesucristo, transmitiendo el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles. El poder de perdonar los pecados lo tiene el Hijo del Hombre en la tierra. Y no se llevó el poder, sino que lo transmitió. Por eso San Juan, capítulo 20, versículo 21, que ustedes ya se deberían saber esta cita bíblica porque la hemos estudiado varias veces. San Juan 20, 21. Vamos a ver a Jesús, el Hijo del Hombre, con el poder de perdonar pecados, transmitiendo ese poder a los apóstoles para que perdonen los pecados. De manera que usted sepa que en la tierra sí hay poder de perdonar pecados, y lo tiene el Hijo del Hombre, y lo transmitió a sus apóstoles. ¿Por qué los pastores protestantes no perdonan o no tienen el poder de perdonar pecados o no confiesan, mejor dicho? ¿Por qué los protestantes no se confiesan? ¿Por qué los protestantes no confiesan? Porque llegaron tarde a la repartición del poder de perdonar pecados que tiene el Hijo del Hombre. Porque se autonombraron pastores y no se ordenaron nunca y nunca supieron ni se enteraron de que Jesús, el Hijo del Hombre, teniendo poder en la tierra para perdonar pecados, lo transmitió a sus apóstoles. Si fueran la iglesia de Jesucristo, tuvieran la confesión. Al no tener la confesión, no tienen el perdón de los pecados. ¿Y cómo se supone que van a entrar al cielo si para entrar a la presencia de Dios debemos estar limpios y purificados? Diciéndole, Señor, perdóname, Señor, perdóname. No se hace de esa manera. Según Lucas capítulo 5, versículo 24, en la tierra hay poder para perdonar pecados y lo tiene el Hijo del Hombre. Y según San Juan 20, 21, ese poder se lo transmitió a sus apóstoles y a su iglesia, que hoy día todavía lo sigue haciendo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Lucas 5, 21. Juan 20, 23. San Juan capítulo 20, versículo 23. Oigan. Vamos a leerlo desde el 21. Jesús le volvió a decir, el Hijo del Hombre, Lucas 5, 24, tiene poder de perdonar pecados. Juan 20, 21. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Jesús le dijo, como mi Padre me mandó a perdonar pecados, vengan, ahora yo los envío a ustedes. ¿Con una misión? Con una tarea. Yo tengo el poder, yo lo transmito. Es igual de caminar sobre las aguas. ¿Tiene Jesús poder de caminar sobre las aguas? Sí. ¿Puede transmitir Jesús el poder
¿Puede transmitir Jesús la capacidad de caminar sobre el agua? Sí. ¿A quién se la pasó? A Pedro. Pedro caminó sobre el agua. ¿Tiene Jesús el poder de perdonar pecados? Sí. ¿Puede transmitirlo? Como el Padre me envió, así también los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese poder, ese envío que les está haciendo, lo hace Jesús bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, que no se ve. Es decir, que usted no va a sentir nada, que ese espíritu, que es invisible. Lo que viene a continuación no es que le van a dar la solución y usted diga: me quitaron los pesos encima, ya no siento nada, no tengo nada. No, es el Espíritu Santo el que va a actuar para que suceda el perdón de los pecados. A quienes reciban el Espíritu Santo, 23, a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5:24. Juan 20:23. El Hijo del Hombre transmite ese poder de perdonar pecados a otros hombres. Y es donde se instituye el sacramento de la reconciliación o confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Es Jesucristo el que así lo quiso, el que así lo dejó y el que así lo instituyó. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 5, nos va a enseñar que es el ministro o el sacerdote el que perdona los pecados. 5.1, Hebreos 5.1. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Escuchen lo que viene, versículo 2. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también Él lleva el peso de su debilidad. Por esta razón ofrece sacrificios por sus pecados, al igual que los pecados del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue a Aarón. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ofrecer el sacrificio, los dones a Dios por los pecados y por los pecados del pueblo. Es el ministro consagrado el que puede perdonar los pecados, no porque él sea sacerdote, no porque él sea consagrado o porque él sea chévere. Él puede perdonar los pecados porque se le dio el don. ¿Cuál don? El de perdonar los pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La gente se quedó sorprendida, impresionada. Y ese don de perdonar los pecados, Jesús lo dejó en la tierra, en los sacerdotes, en los ministros, para el perdón de los pecados. Es triste que los protestantes no se confiesen. Es triste que hayan católicos que no se confiesen. Y es triste que nosotros no amemos el sacramento de la reconciliación. Y mucha gente tiene 10 años, 15 años y 20 años sin confesarse. Y están en un grave error.
El sacramento de la confesión es bajo la acción del Espíritu Santo. Y ustedes han escuchado que hay un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado en contra del Espíritu Santo. En español, ¿cómo se te va a perdonar en la otra vida si usted aquí no tuvo tiempo para confesarse? Es el Espíritu Santo, a través del ministro, el que da la absolución de los pecados. Y el que niega esta acción comete pecado en contra del Espíritu Santo, que no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado que nunca se perdona? El que no se confiesa. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? El que no confiesas. Si no vas donde el sacerdote a confesarse, entonces no tendrás el perdón de tus pecados. Para que haya un perdón de los pecados aquí y en la otra vida, debemos confesarnos. Por eso Jesús dejó el poder en la tierra. Por eso Jesús dejó el poder aquí, para que ustedes y yo podamos disfrutar y vivir de este perdón. Tristemente, hay mucha gente que no le presta atención, que no lo respeta, que no lo ama y que no lo cumple. Yo no puedo hacer nada. Yo me encargo de predicar. Primero, hay sacerdotes que no les gusta confesar. Le tienen miedo, la confesión cansa, la confesión da sueño, la confesión fatiga, no les gusta confesar. También hay laicos muy desordenados que les gusta cada ratico, padre, confiéseme, padre, en todo lado. No, hay un día para confesar, hay una parroquia y un momento, todo hay un orden. En segundo lugar, los laicos no les gusta tampoco ir a confesarse, le da pena confesarse, le da pánico, le da vergüenza. Pecar no le da pena, cometer un error no le da pena, pero irse a confesar sí les da pena. Tercero, los laicos no se saben confesar. Van a confesarse y ni siquiera llevan una lista, ni siquiera llevan un orden y van a decirle al padre, yo no tengo pecado, padre, ayúdame. No, cuando usted se vaya a confesar, sea feo pero decente. Hágase una lista de pecados, hágase un buen examen de conciencia y váyase una buena confesión. Y cuarto, que los protestantes digan que un cura no tiene poder de perdonar pecados, esos son palabras farisaicas de los fariseos. Y les he mostrado con la Biblia que Cristo dejó el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Que usted lo crea, léanlo en la Biblia. Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y el que no se los perdone, le quedan sin perdonar. Y esos son los pecados que ni en esta vida ni en la otra tendrán perdón. Todos aquellos que no se confiesen. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.